Llegó a Radio Universidad Espacio Invisible con Jorge Rosales. Soy puntanito y el pueblo me acompaña. Soy puntanito y le canto a quien trabaja. Cuando sopla el chorrillero me hace un nudo en la garganta, pero este viento mañero me hace cantar con más ganas. Callango hasta el boliche Don Miranda. Soy puntanito, una nueva voz cuyana. Soy puntanito, señor, y con orgullo lo canto. Soy puntanito, señor, de chiquito aquerenciado. Tierra del Chocho, Arancibia, el Casca, Alfonso y Zabalda, Antonio Esteban Agüero, la Finuri, quien les canta. Bueno, esto significa que estamos aquí nuevamente, como lo habíamos anunciado, con el Espacio El Invisible y Jorge Rosales. ¿Cómo le va, Jorge? Nos relajamos. Por supuesto, estabas aquí nos tranquilos. enyoguizamos. Estaba demorando porque estaba atando la bicicleta. Buenos Claro, días. estaba poniendo estaba atando, estaba poniendo cadena. Buenos días, Mayda. Buenos días, Adolfo. ¿Qué tal, Jorgito? A Rodrigo, a Lucas. No, hemos venido a las disparadas. ¿Por qué? Ya nos faltó terminar el speech del programa. No, bueno, pero aquí estamos. Nos demoramos un ratito. Y algo habíamos anunciado ya nosotros. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que se desmoró porque estaba escuchando la música, seguramente. De alguna banda, digo, se me Claro, ocurre. porque habíamos prometido que hoy íbamos a tener un programa a toda orquesta. Muy bien. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, el chico pide pochoclo, la abuela vende tapitas, el cura pide devoto. Ay, qué domingo me ensucian la plaza, pensar que el domingo es para descansar. Y yo que vivo de juntar papeles, me voy a quedar. Siempre toca en la plaza con una tuba grandota y los platillos delante. El perro que mueve la cola, chico pide pochoclo, la abuela vende tapita, el cura pide devoto. Y sin embargo me gusta la banda cuando en los domingos se pone a tocar juntos papeles llevando su ritmo y a todos. Qué lindo. Qué Sí, recuerdos. Lo conocen el tema, obviamente. Los arroyeños, ¿eh? Sí, la muy banda bien. dominguera. Bueno, es la introducción que hemos elegido, en este caso un tema musical, para hablar de la banda de música de la policía, de la policía de San Luis. Estuvimos chequeando algunos datos y es la única agrupación musical de San Luis, la más antigua, que tiene más de 150 años de vida. Escuchaba el otro día una nota que le hacían a Fazulo, que es el actual director, y la verdad que ellos no tenían referencia, pero sí estaban seguros que era la agrupación musical más antigua. Un siglo y medio, muchísimo tiempo, ¿eh? Muchísimo tiempo. ¿Se imaginan si habrá historias para contar? ¿Eh? Claro. ¿Cómo será de extensa la trayectoria que tiene nuestra banda? Que entre sus directores han habido músicos de diferentes nacionalidades. Inglesa, brasilera, austríaca, italiana, que fueron muchos, y, por supuesto, argentina. Precisamente el primer director que da cuenta la historia vino de Inglaterra. Se llamó Juan Gassner y fue puesto a cargo de la banda en 1853 por el gobernador Justo Arac. El diario La Actualidad, que por aquella época se publicaba en San Luis,
decía de la banda nuestra, en mayo de 1858, que es una de las mejores bandas de la Confederación. Y la de Paraná es quizás la única que tiene hoy una banda de música superior a la de San Luis. Qué dato. Pero bueno, lamentablemente Gassner no duró mucho tiempo en el cargo, porque sería asesinado aquí en San Luis, en 1862, en un baile de extramuros, dice la crónica policial. Es decir, estamos hablando de las afueras de San Luis. ¿Habrá desafinado? Y no, ¿sabes lo que le pasó a Adolfo? Había un baile y había un joven alcoholizado, un borracho. Insistía en bailar con la hija del dueño de casa. Y don Gassner tuvo que intervenir y lo sacó a bailar a él, el borracho. Bueno, y terminó encontrando la muerte don Gassner. El sargento Esteban Muñoz y el cabo Santana Ojeda fueron quienes quedaron al frente de la banda, que tenía 14 músicos por aquella época. Era una banda que además de marchas militares y las canciones patrias, también ejecutaba pasodobles, polcas, mazurcas y habaneras. Y por supuesto no podía faltar el Danubio Azul, el vals de Strauss. Bueno, en 1875 la banda de música se hallaba al mando del teniente Guillermo Díaz, quien sería reemplazado en 1880 por Florentino Oliveira. Dice Urbano J. Núñez que Oliveira era un achacoso capitán brasilero, autor de marchas, valses y polcas de gusto popular, y que había participado en la Guerra del Paraguay. Pero en octubre de 1883 la banda empieza a perder a sus mejores integrantes. El diario El Oasis comenta que la banda de música de la policía se está haciendo cada día más pequeña. Eso es lo que dice el diario. Porque no se reemplazan con otros nuevos los músicos que se van. Y continuando así, no dudamos que muy pronto se convertirá en una fanfarrita de unos cuantos individuos. Y sigue la nota. Agrega que para que esto no suceda, podrían colocarse algunos muchachos vagos, de los que en gran número existen en esta ciudad, y cuya única ocupación consiste en estorbar al prójimo. Y se haría una obra de caridad en ocuparlos en algo, enseñándole algún instrumento para que así puedan tener cómo ganarse la vida. ¿Eso publicado cuándo, más o menos? En 1883, en octubre, por El Oasis. Este material lo vamos obteniendo del archivo histórico de acá de San Luis. En el año 1888 también se establece definitivamente en San Luis el profesor de piano Masuccelli, contratado para la orquesta del Club Social. Eran tiempos del gobierno mendocista. Masuccelli, muy amigo de los Mendoza, viajaría también a Buenos Aires a contratar músicos para la banda, aunque en realidad más le interesaba que integrasen la orquesta del Teatro Club Social, que acababa de inaugurar su nuevo edificio. Con los nuevos 4 integrantes que contrató el senador Heriberto Mendoza, Masuccelli también fue nombrado director de la banda. ¿Quiénes eran esos 4 integrantes? Bueno, entre ellos estaba Antonio Papa, el maestro, y los hermanos Pinto, quienes no tardaron en sumarse al gobierno mendocista y comenzaron a ocupar importantes cargos en el gobierno, hasta que en 1893 Juan Agustín Pinto toma la dirección de la banda. San Luis tenía su banda de música, Villa Mercedes también, y el tercer pueblo fue San Francisco, en 1887. Estaba compuesta por un director que se llamaba Américo Ganna, 4 músicos, 2 aprendices de primera le llamaban, y 4 aprendices de segunda. Juan Pinto fue quien se encargó de levantar aquel nivel de la banda de música. Prácticamente 20 años estuvo al frente de la banda, de la orquesta. Y cuando viajaba hacia el exterior, lo reemplazaba su hermano Alfredo, y otras veces el maestro Papa.
También estaba Francisco, que era el tercer hermano de los Pinto. Eran músicos. La banda, además de acompañar al gobernador de turno, en los distintos actos oficiales, participaba de las procesiones de la iglesia y ofrecía retretas. Las primeras fueron en la misma Plaza Mayor o Independencia, y más tarde se trasladarían también o agregarían las de la Plaza Pringles. Era uno de los pocos atractivos que tenía la ciudad. Los diarios le dedicaban un espacio permanente, comentando cómo había estado la presentación de la banda del día anterior, y nombraba a las damas de la sociedad que habían concurrido a la actuación. En 1916 se construyó la glorieta de la Plaza Pringles, que hoy, cuando cruzamos la plaza, la vemos. Sí, claro. Se le llamaba kiosco en aquel momento. Y fue construida para que lo ocupara exclusivamente la banda, que ya se la buscaba para las despedidas de soltero, para dar serenatas, para los cursos de carnaval, para darle la bienvenida al primer avión que aterrizó aquí en San Luis un 28 de enero de 1914, o también para musicalizar competencias deportivas, como el desafío entre el maratonista Nicolás Yancerra, que corrió contra 5 jóvenes ciclistas, dando vuelta a la Plaza Pringles. Insólito, ¿eh? Hacíamos cualquier cosa los puntanos con tal de entretenernos. Sí. Los músicos tenían más trabajo y solicitaron un aumento de sueldo, y siempre encontraban la negativa. En junio de 1920, varios músicos pidieron la baja, obviamente. Y con el cambio de gobierno, los hermanos Pinto, mendocistas, abandonaron la agrupación, asumiendo como nuevo director José Frañano Bosco, de filiación radical. El 14 de julio de 1926 la banda, dice La Reforma en este caso, otro diario de la época, se encontraba en un pésimo estado de disciplina, a causa de su mal director. Los músicos hacen lo que se les da la gana, van a tocar cuando quieren y se retiran de las retretas cuando se les antoja. La banda empezó a perder prestigio y sus actuaciones fueron cada vez más aisladas. Y al asumir como gobernador Laureano Landaburu, ordenó su disolución en 1932. 5 años estuvo San Luis sin tener banda. Y recién el 27 de marzo de 1937, los diarios celebraron el regreso del grupo de música, que iba a actuar en la Plaza Pringles y también iba a recorrer las calles de la ciudad. Una fecha que coincidió con la llegada a San Luis de 2 músicos italianos, Fasulo y Ventiveña. Entonces, un amigo que tenía acá en la banda le propone que venga, que acá tenía trabajo. Entonces, él viene a San Luis. Esa fue la causa. No tenía trabajo allá y vino a San Luis. Y vino acá a San Luis, yo tendría 1 año. Estamos hablando de 82 años atrás. ¿Y en la banda, él que empezó a tocar? Él era trompetista y era violinista también. ¿Quién era el director de la banda en ese tiempo? Müller. Y yo esa referencia la tengo porque mi papá me contó, no porque yo la conozco en realidad personalmente. Y cuando él decide empezar a dar la instrucción, usted me contaba de su hermano, para usted también. Ay, a mí también. ¿Él ya estaba en la banda, el papá? Sí, claro. Ajá. Sí, estaba como integrante de la banda. Todavía no era el director. ¿En qué año se hace director? ¿O en qué gobierno? ¿En el gobierno de quién? Cuando yo termino la escuela, en el 6º grado, tenía 12 años. Él ya era el director de la banda. Porque Müller se enfermó y pidió licencia, según lo que papá me decía, y quedó él a cargo y después lo efectivizaron. Yo ya era músico, papá ya me había instruido bien. Entonces, porque a mí me dieron una beca en la escuela, pero eran tiempos difíciles, había que trabajar. Entonces papá me llevó a la banda. Y me tuvo 1 año en la banda sin efectivizarme, sin sueldo. ¿Y qué instrumento ejecutaba? Bueno, el instrumento que ejecutaba era el barítono
o contralto le llaman los gringos, barítono. Y mi hermano tocaba la trompeta. Le explico, el barítono es como el tenor en la obra, y mi hermano en la trompeta es como la soprano. Son instrumentos que se destacan. Claro, son fundamentales en la obra. En cualquier sistema, sea clásico, criollo o de cualquier naturaleza. ¿Y qué representaba para usted a los 13 años estar ya integrando una banda y con adultos? ¿Le costó integrarse? No, absolutamente. Eran tiempos en que se vivía de otra forma. Todo era felicidad. Estar con mi viejo, mi hermano, ir a las tardes, después nos dieron uniforme. Era distinto antes. ¿Cómo eran los ensayos? ¿En dónde ensayaban? ¿Los horarios? ¿Qué días? Allá en la 25, en la Policía Vieja, ¿se acuerdan? En el patio de los bomberos, en el fondo estaban los bomberos. Ahí ensayábamos los martes y los viernes. Y los jueves y los domingos hacíamos retreta en la Plaza Pringle. Y el mismo viernes, después del ensayo, nos cruzábamos a la Plaza Independencia y hacíamos una retreta de 2 horas. Se llenaba de gente. ¿Qué tipo de piezas ejecutaban en las retretas particularmente? Bueno, había música de todo tipo, ¿no es cierto? Papá le interesaba mucho la música, la folclórica. Y me pedía a mí, yo le compraba las partes de piano en una casa acá en la San Martín, que era muy conocida. Bueno, y les compraba las partes de piano, las partituras de piano, y él las instrumentaba para la banda. Y le gustaba mucho el clásico, como ser los autores como Strauss, Beethoven. Strauss, los valses de Strauss, nosotros los tocamos casi de todo. Bueno, escuchamos a Antonio Ventiveña, 83 años Antonio, hijo de Saverio, quien fuera director de la banda de música allá por 1944. Él hace referencia al lugar donde practicaba la banda, que es donde hoy sigue ensayando, sí, allí en la 25 de mayo Rivadavia, que en el fondo estaba el cuartel de bomberos. Sí, claro. Uno va por la Balcarce y también encuentra que se conserva el frente del cuartel. Así es. Un gran galpón, digamos. Un gran galpón, Un portón grande es lo que podemos ver desde afuera. Sí, y con las letras sobre relieve. Exacto. Bueno, en realidad Saverio reemplazó a Augusto Müller, otro destacado músico que había venido de Austria, donde él combatió en la Primera Guerra Mundial, como también lo hicieron Ventiveña y Fasul. Uh-huh. Ambos italianos habían estado trabajando en San Juan, donde gobernaba Cantoni, en tiempos de Cantoni. Al disponer Cantoni que no se le iba a dar más trabajo a los extranjeros, debieron buscar un nuevo destino. A Antonio, como nos cuenta, ya a los 13 años integraba la banda, al igual que su hermano Nicolás. Pero no eran los únicos jóvenes, hijos de músicos que los acompañaban. Y éramos en realidad familia. Estaba la familia Fasulo, que era el padre y 2 hijos. Estaba la familia Marchesi, que era el padre y 2 hijos. Después estaba la familia Silvaje, un español, que era el padre y 2 hijos también. Éramos la parte más importante de la banda. Éramos los instrumentos más importantes de la banda. Y después teníamos otra gente joven que era la percusión, los tambores, porque cuando hacíamos desfile teníamos 8 tambores, ¿no? Me acuerdo que éramos muy unidos porque éramos toda familia. He visto fotos también de la banda en la Villa de la Quiebra, de la Fiesta del Santo. Sí. Y yo tenía 15 años cuando inauguré el Vía Crucis. El Vía Crucis, y
conocí al que hizo la escultura, un viejito flaquito, delgadito, era de barbita así, que habló ahí en el salón, en un salón que había. Hicimos todo, nosotros inauguramos todo ese Vía Crucis con la banda. E hicimos el recorrido con la característica de una procesión de la iglesia y todo, tocando música sacra, parándonos en cada estación y todo eso. Bueno, recuerda Ventiveña la inauguración, ¿no?, del Vía Crucis, ahí en Villa de la Quebrada, como también las retretas, que era el punto de reunión de la sociedad de San Luis. Allí en la Plaza Pringles, que no hacía mucho tiempo había comenzado a tener baldosas, y que una vez que terminaba de actuar la banda, se iniciaba otra práctica acostumbrada entre los puntanos. Te voy a preguntar otra cosa diferente al tema de la banda, porque era el momento también para dar la famosa vuelta del perro. Ah, sí. La rotonda periférica a la calle de la plaza, ¿no es cierto?, estaba bien embaldosada y todo. Y las chicas circulaban de izquierda a derecha y los muchachos de derecha a izquierda. Entonces, muchas parejas pasaban, se saludaban y se acercaban, a veces, porque eran tiempos de mucho respeto, ¿no? ¿Le tocó a usted en algún momento hacer la vuelta del perro? Claro, sí, era el único paseo en el que podía uno dar vuelta y conocer damas, conocer chicas. ¿Y el paso siguiente, pues, cuál era? ¿El cine? No, nos juntábamos en la misma plaza, en un banquito, porque eso era temprano, eso a las 9 de la noche no había nadie más en la calle, no se veía ninguna chica. Y acercarse a la casa menos, porque los padres te sacaban zumbando. No, esa es la vuelta al perro que le dicen. Las mujeres circulaban de una manera y los varones del contrario. ¿Y en qué otros espacios llegó a tocar la banda? Aparte de los desfiles, obviamente. Bueno, la banda hacía mucho trabajo de la iglesia. La iglesia siempre nos pedía para... Siempre en las procesiones, todo eso estábamos nosotros. Después nos pedían del interior, viajábamos siempre a alguna fiesta patria o fiesta de iglesia mayormente. Hacíamos la procesión y después mi viejo hacía una pequeña retreta en la plaza. Resulta, dice, vamos, maestro, estamos cansados. No, vamos media hora nomás, porque la gente estaba reunida. Y íbamos a la plaza y tocábamos música folclórica o boleros. Pero no nos dejaban venir más, nos hacían una rueda y nos aplaudían, otra. Resulta que en vez de estar media hora, estábamos 3 horas ahí tocando. Bueno, ¿qué tal si vamos un ratito a dar la vuelta al perro? No, y venimos. Bueno, usted va en un sentido, yo en otro. Claro, obviamente, cada uno Muy bien. en un sentido distinto. Soy puntanito, señor, y con orgullo. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Invisible y Jorge Rosales. Así es, recordando esta historia de la plaza. ¿Ya terminó de dar la vuelta a la plaza? Sí, no pasó nada. 2 vueltas, sí. Vamos a ver si la próxima. Y lo que pasa es que no estaba la banda, Claro, es eso, faltó la banda. la música de fondo. Bueno, vamos a continuar con esta historia. Lo retomamos en Ventiveña, que Sí. había sido el director de la banda. Pero también hubo otros directores después de Ventiveña. Por ejemplo, Gerardo Ramírez, Matera o Luis Casiola. La banda iba a atravesar después por distintos momentos, algunos complicados. Sobre todo el 6 de julio de 1946, en que el diario La Reforma salió a pedirle al jefe de policía que reconsidere la situación creada
a los músicos y tamboreros de la banda de música, en su mayor parte jóvenes, y que habían recibido una medida disciplinaria. Recuérdese, decía el diario, que en su mayor parte son ellos sostén en el hogar de sus padres. En esa época, también ya se había terminado de afianzar como músico a aquel jovencito que había comenzado a tocar en la banda junto a su padre, don Liborio Fazulo. Es el espíritu que tenemos hacia la música. Y nací prácticamente con la música porque mi padre era músico. Mi cuna fue la música siempre. Mi padre fue un italiano que vino con un paisano de él, del mismo pueblo, vinieron a San Luis y se instalaron acá y formaron su familia. Me refiero a Saverio Ventivegna y a Liborio Fazulo. ¿Qué recuerdos tiene usted de su niñez con la banda? Bueno, yo muy joven entré a la banda, yo entré a los 14 años a la banda. Yo tuve una niñez muy feliz. Cuando un equipo juega bien se dice que es como una orquesta. ¿Por qué ese paralelo con la orquesta, con una banda? Y con una banda es por la justeza, de la afinación de la banda. El tema que hace la banda, el repertorio que hace una banda es muy importante, porque usted puede entristecer o alegrar a una persona con la melodía que toque. Por ejemplo, acá esta mañana nosotros estuvimos acá y estuvimos actuando como prácticamente casi 2 horas estuvimos actuando. Se levantaba la tribuna re contenta, le tocamos toda música fiestera, y el ser humano lo que quiere es eso, salirse de la depresión por la mala situación que tiene, por un montón de cosas que tiene, y la música lo transunta a un mundo que le hace olvidar todas esas penurias. A los 14 años, ¿qué instrumento comenzó a tocar en la banda? Yo empecé a tocar el contralto. El primer instrumento que ejecuté fue el contralto, que me lo enseñó ese señor Ventivegna que yo le dije que era mi padrino. Él me enseñó los primeros pasos en la teoría de solfeo e instrumento. Posteriormente yo cambié y toqué el trombón, toqué el barítono y por último, por una operación que tengo que no podía hacer mucha fuerza, toqué el corno. El corno, un instrumento muy difícil. Y el hecho de tener la batuta ante la banda, ¿qué implica eso? Bueno, el caso mío fue un caso muy especial porque yo había estado a cargo de la banda en 1985 al 87. Se les vivía desarmando la banda. Tuve 2 años y pasé retiro, situación de retiro, y en el 2001 me convocaron a mí para hacerme cargo de esta banda de la policía porque estaba, como les digo, estaba desarmada, desmantelada, no tenía gente, no tenía instrumentos, no tenía nada. Yo me hice cargo, bueno, digo, será 1, 2 años, 3 años, y ha pasado un tiempo de 18 años prácticamente y yo sigo frente a la banda, no sé hasta cuándo, pero... ¿Qué directores de banda recuerda, tiene la memoria? Bueno, yo tengo un recuerdo muy querido, muy especial. Quien fue mi maestro, quien me enseñó los primeros pasos en la música, que fue el señor Saverio Ventivegna. ¿Y algún otro director? Bueno, después tuvimos muchos directores, tuvimos Gerardo Ramírez, Luis Casiola, Augusto Müller. Después han venido varios directores, pero no han tenido mucha permanencia en la banda, porque hay otro sistema de escuela. Acá nosotros nos hacemos todavía, aunque no se crea, nos cuesta muchísimo tener un instrumento en la mano y ejecutarlo. Faltan buenos maestros, faltan. En eso sí hemos fallado porque no hemos creado nuevos maestros. ¿Por qué? Porque no se le da continuidad a la trayectoria, al trabajo de un grupo, de una banda. Una banda empieza a tener sus resultados a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años empieza a obtener resultados. No es de un día para otro. Al no ser de un día para el otro, ¿cuesta encontrar gente dispuesta a integrar una banda? El tema de integrar una banda no es sencillo. Primero y fundamental hay que tener los conocimientos y segundo, una gran capacidad de intelectualidad para quien se nace con ese, es un don que tiene que tener el ser humano para ejecutar un instrumento. Si no está arraigado a ese don que se nace, que es de naturaleza, si no lo tiene, es inútil que insista porque no va a ejecutar ningún instrumento, le va a costar muchísimo. Ya sea en la teoría, o ya sea en el solfeo, o ya sea en la misma ejecución del instrumento, con los tiempos. Es muy difícil, es muy compleja la música. Trabajan todos sus órganos, trabaja el cerebro, trabaja la vista, trabaja la boca, trabajan los dedos y el oído. Bueno, ahí lo escuchamos a Emilio José Fazulo, 73 años,
Fazulo. Es el actual director de la banda de música de la policía de la provincia. Él nos comentaba de la nueva formación de la agrupación. Una banda que también se destaca por la presencia femenina. Si observamos las imágenes de José Lavía, vamos a ver que solamente había presencia masculina, ¿no? Así es. Ni pensar por aquellos tiempos en que una mujer podía incorporarse, ¿no? Y cuando yo ingresé a la banda de la policía, ya va a ser más de 15 años, cuando comenzó el plan, no me acuerdo en qué fecha, no había mujeres, así que al principio me resultó muy difícil, porque cuesta integrarse en un lugar donde son todos hombres, tienen una manera de trabajar distinta, entonces al principio fue difícil. Más siendo el bastón mayor, porque no había, no existía antes la figura de bastón mayor como mujer. Entonces fue la primera vez en todo el país que hubo una mujer bastón mayor. ¿Qué significa ser un bastón mayor? Y el bastón mayor trabaja conjuntamente con el maestro. Dirige todos los desplazamientos, los cortes de marcha. La banda tiene como referente el bastón mayor porque tiene diferentes movimientos que le indican si tiene que cortar la marcha, si tiene que cambiar la marcha, cómo va a ser el desplazamiento, hacia dónde se va a dirigir, qué marcha sigue. El que le da la orden. Sí, el que le da la orden, pero recibida del maestro. ¿Te imaginaste vos siendo niña en algún momento que te iba a tocar esta función? No, jamás. Sí, estuve yo desde los 4 años que integré el cuerpo de bastonera Santa Cecilia. Me fui cuando tenía 17 años, después ingresé al plan, se me presentó la oportunidad, estando en la parcela, de entrar a la banda de la policía. Yo lo único que sabía era hacer firuletes con el bastón, que es lo que uno aprende en el cuerpo de bastoneras. Y bueno, me llamaron, ingresé y automáticamente Miguel Reynoso, que en ese tiempo era el bastón mayor de la policía, me entregó el libro reglamentario y empecé a estudiarme todas las poses del bastón, lo que significaba. Después empecé a estudiar música y bueno, se presentó la oportunidad de entrar como auxiliares de policía, porque nosotros era la única que estaba como en el plan de inclusión social en ese momento. El resto eran contratados y policías. Entonces, los que tuvimos la posibilidad, entramos a hacer el primer curso de auxiliares de policía. Terminamos el curso, trabajé unos años en la policía y después me volvieron a la banda de la policía. Y desde ahí ahora ya hace más de 5 años que estoy de nuevo en la banda, feliz. ¿Qué condición debe tener una persona para desempeñarse como bastón mayor? Yo principalmente, no sé, mira qué condiciones. Yo creo que necesitas tener mucha seguridad, porque estás ahí adelante, porque el mínimo error que cometas lo va a cometer el resto de la banda, se hace responsable de eso, y yo creo que es el atractivo de la banda muchas veces, el bastón. Entonces, por lo general nosotros vamos a los pueblos, la gente se saca fotos, entonces la banda de por sí es el nexo que existe entre la policía y la gente. Entonces es diferente la mirada de la gente hacia la banda de la policía y el recibimiento de la gente hacia la banda de la policía. Entonces uno tiene que asumir esa responsabilidad de acercarse a la gente de una manera distinta, y la gente te recibe de una manera distinta. Bueno, quien hablaba allí en realidad es Soledad Domínguez, la bastón mayor. Nos comentaba Fazulo que por la cantidad de figuras que realiza, firuletes, es uno de los integrantes que más se destaca y más vistoso. Más vistoso, claro. Que le da colorido a la función de la banda. Bueno, hoy el grupo está integrado por 45 músicos. Ejecutan temas folclóricos, de jazz y de música tropical también, ¿no? Si está interesado en ver a la banda, se puede acercar los jueves a las 5:30 de la tarde a Plaza Pringles. Allí actúa la banda. O si no, en la mañana, mientras ensayan, en la Plaza Independencia. Y por allí lo pueden sorprender con algún desfile que realicen alrededor de Plaza Independencia. La banda además recorre todos los rincones de San Luis. Tiene 16 policías de esos 45. Y el resto es personal administrativo. Entre ellos también está Andrea Domínguez.
La banda por el tema de cuando empezó el plan de inclusión, ¿sí? Yo entré a la banda del plan de inclusión. Entonces, bueno, estuve mucho tiempo en la banda del plan y como que nos enteramos que estaban preparando gente para pasar a la banda de la policía. Entonces, bueno, continuamos estudiando, hasta que pasamos a la banda de la policía. ¿Y qué te motivó a acercarte justamente para integrar la banda? ¿Vos ya venías practicando música? No. Cuando yo entré a la banda del plan de inclusión no tenía ningún conocimiento de nada, de absolutamente nada. Ni siquiera sabía leer música, nada. Entré con tambor, ahí aprendí a tocar el tambor. Estuve 2 años con el tambor y después empecé a estudiar música. Aprendí a leer y me dieron el clarinete. Y siendo niña, ¿en algún momento te imaginaste que ibas a integrar la banda? La verdad no. La verdad no, nunca me imaginé. Hasta el día de hoy la miro así, me miro donde estoy parada y no. Y no se lo puede creer porque es así. ¿Y qué te produce al momento de estar tocando? Y produce algo lindo porque cuando uno está al frente de mucha gente y te aplaude, es hermoso, es lindo. ¿Qué instrumentos tocas? Yo toco clarinete. ¿Podemos escuchar algo? ¿Puede ser? A ver. Muchas gracias. Nos vamos adelantando algunos festejos. Fue un brindis musical, ¿no? Cortito, pero muy bien. Muchas gracias, Andrea. Bueno, y así llegamos al final de este informe. En realidad tenemos mucha más información para Sí, siempre te quedas con mucha información. Porque hay datos muy graciosos de los comienzos de la banda. Pero lo dejamos para otra ocasión, ¿eh? Dale, en un segundo capítulo de las bandas. En una segunda función de la banda. Exacto. Lo que sí les voy a pedir un favor, ¿me dejan despedirme con un tema de la banda? ¿Cómo no? En realidad es un tema que interpreta la banda y que justamente es uno también de los preferidos de Fazulo. Se llama De Buen Humor, de Glenn Miller.